Buenas tardes, hoy estamos con el gran maestro mexicano, autor de muchas obras importantísimas, importantísimas porque en realidad son bien importantes. Estamos con el maestro Víctor Gutiérrez. ¿Cómo se encuentra, maestro, en esta tarde de hoy? Todo muy bien, muy buenos días o tardes por allá en Colombia. Espero que todos estén bien en salud y en ánimo. Bueno, maestro, nos llama mucho la atención cuando usted pues, nos comentaba que era un arquitecto, pero que no era arquitecto, sino que era más bien escultor. ¿Cómo es eso? Cuéntenos cómo es eso y cómo comenzó usted a ser escultor. ¿Cómo se ligó usted con el arte? Bueno, la verdad es que yo nací en una casa que se hacía escultura. Mi padre y mi abuelo se dedicaban a la talla en piedra, un oficio que es desde la época prehispánica, o sea, bastante antiguo en México, y le esculpían esculturas a arquitectos y a escultores de aquella época. Yo de niño conviví en ese ambiente. Entre 20 nietos yo fui el único que siguió el camino de la plástica. Y un día oyó mi padre un consejo, ya que yo quería ser escultor. Le dijeron que estudie, si es posible, una carrera universitaria. Y efectivamente fui a la universidad, estudié la carrera de arquitecto. Se me hacía afín a la escultura, cosa que me sirvió. De paso, habría que decir que lo que sirvió es que me hiciera la mente cuadrada. Y soy eso feo. Lo que pasa es que nos crea una mente cartesiana. ¿Qué es esto? Hay un eje X, Y y Z, hay un plano vertical, horizontal y uno transverso, que eso nos permite llegar a la tercera dimensión. Se usa en escultura, se usa en arquitectura, pero el artista puro y nato no le interesa esa idea. Puede empezar el edificio por la azotea o por la mitad. Si se cae o no se cae es otro problema. Es artista y nada más. Sí, señor. Maestro, y háblenos un poco de esta escultura de esas mexicanas autóctonas. ¿Cómo comenzó ese estilo de crear esa clase de esculturas? Como decía una canción, el último romántico soy yo. O sea, el último romántico es cuando uno ve que hay otras clases de esculturas contemporáneas, pero que todavía la suya perdura a través del tiempo, que es una escultura bastante figurativa y bastante explícita a lo que se pueda ver. Bueno, la verdad es que sí son figurativas mis piezas. Yo no diría que son académicas. Son de un figuratismo modernista, hablando de que el modernismo ya tiene más de un siglo en el mundo. Estamos en el siglo XXI. Yo nací en las tierras de la Náhuac, en donde fue la antigua capital del Imperio Azteca, en la Ciudad de México, y a este lugar llegaban mujeres y hombres de todas las partes, no solo de mi país, sino del mundo. Bueno, todo este nuestro continente iberoamericano tuvo la influencia de hombres que llegaron de Europa por allá por el siglo XV. Pues nos colonizaron, nos conquistaron, y luego se puede decir cosas muy feas, pero también cosas muy hermosas. Entonces, yo nací en un lugar donde convergían las etnias de todo mi país. Sí, tenemos antecedentes muy importantes sobre culturas ancestrales que nos precedieron y que nos traen su colorido, su folclore, su música, su poesía, su sonrisa. Entonces yo hice esculturas como las mujeres que pasaban enfrente de mi casa por las calles, ya vestidas a la europea o a la contemporánea, pero que guardan en su corazón y en su guardarropa un rebozo, un moño, un listón y una tradición mexicana o latinoamericana. Yo traté de expresar esa belleza, y esa belleza que ahora se siente reforzada por una nueva mujer. Ya mi esposa, mis nietas, no tuve hijas, son muy diferentes a lo que fue mi abuela. Ya son mujeres que se proyectan como seres pensantes, como ciudadanos que pueden votar y ser votados por ella, mujeres hermosas y virtuosas. Sí, maestro, yo le voy a compartir una fotografía para que las personas vean de qué se trata la fotografía de la obra suya, de la que usted está hablando. Bueno,
Aquí vemos, y se logra ver la foto, maestro. Ya la veo, sí, sí, sí. Bueno, esa foto es una obra prácticamente de formato grande, porque puede decirse que están midiendo como 1,80 m, ¿verdad? 2 metros de altura. Así es. Una vez que rebasa el tamaño antropométrico, o sea, de los seres humanos, ya le empezamos a llamar escultura monumental. Claro, hay monumental verdaderamente faraónico, que son piezas muy grandes, o piezas que solo rebasan ligeramente el tamaño humano. En este caso podemos ver una pieza ya polícroma. Yo sentí que cuando exponía mis piezas les faltaba luminosidad y que no se podían comunicar con el espectador. Como nací en una casa taller y fui a talleres de fundición muy joven, aprendí a hacer lo que le llaman la pátina de las esculturas, o sea, introducirles color al bronce con ácido y con calor. Por eso es que tienen una policromía, no muy vasta, pero sí, sí es algo vasto en comparación a lo tradicional, que siempre eran monocromas. Lo empecé a hacer en mi país, gustó mucho, y luego en diferentes partes del mundo lo empezaron a hacer. Incluso en los Estados Unidos, no me ha de creer, me reconocen más fuera que adentro, pero no importaría, yo no lo inventé, ya existía esto y representa, como usted puede ver, una mujer. Me dicen, hace indias bonitas. No, hago mujeres contemporáneas con una gran herencia, y efectivamente en su cabeza tienen un rebozo que es propio de la mujer hispanoamericana, que tiene ya no un huipil, sino un hipil muy similar a lo que puede ser un blusón castellano. Hay veces que ya no traen falda, sino que traen enredo, que es un lienzo de tela que se ciña a la cintura con una cinta muy bellamente bordada. Y ese es el mensaje que yo quise mandar. La mujer de hoy, pero también la mujer de siempre. Exacto, maestro. Maestro, y aproximadamente, ¿cuántas esculturas de espacio público ha hecho usted? Mire, todavía hace algunos años yo decía que había hecho más de 2000. Quiere decir que no le puedo decir que ya dupliqué esa cifra, pero sí está en los miles. Y uno pensaría, bueno, ¿y por qué los miles? Es un señor muy exagerado. Cuando artistas muy prolíficos hacen 300 o 400 a lo largo de toda su vida. Primero, porque ya viví 50 años de esto. Segundo, porque me uní, como se deben de unir todos los escultores, a un equipo de trabajo. Fundidores, talladores, gente que le abre la piedra, soldadores, ahora moldeadores en resina, en fibra de vidrio. En fin, hay que formar un equipo. Y luego las piezas pueden tener una seriación o se pueden hacer múltiplos. Por ejemplo, en México, una figura característica de la heroicidad de mi país es la imagen de don Benito Juárez. Don Benito Juárez fue presidente de México, luchó contra el imperio de Maximiliano, que lo había impuesto Napoleón III, y tuvimos una famosa batalla del 5 de mayo y toda una epopeya muy épica, por cierto. Entonces, Benito Juárez es uno de los grandes héroes de México. Déjeme decirle que, por ejemplo, yo he modelado una pieza en bronce, para hacerla en bronce de 60, 80 centímetros, y no hay año donde no me pidan 2, 3, 6, 8 de esas piezas. Hay veces que, por ejemplo, de Benito Juárez me han pedido que yo haga 200 y cada una va a ir a un lugar público, o de Miguel Hidalgo, o de Simón Bolívar. Entonces, me piden piezas que yo ya había hecho, y entonces yo hice un original, pero ese original tiene 10, 20 o 100 hermanos que están en diferentes partes del territorio mexicano y a veces del mundo. Sí, sí, maestro. Me parece bastante admirable eso. Maestro, también vi una obra de Mario Moreno Cantinflas, que me parece bastante chistosa porque se le ve la expresión a Mario Moreno como todo pensativo, pero al mismo tiempo todo picaresco, como que si él estuviera pensando algún chiste que iba a decir. Bueno, la imagen de don Mario en México, verdaderamente icónica.
simboliza muchas cosas. Una, simboliza al pueblo de México, simboliza a los pobres, a los que tienen menos, pero que siempre pueden aspirar a más porque su mente está llena de ingenio, pero es un ingenio lleno también de alegría y de esperanza. Mario Moreno, conocido como Cantinflas, no sabemos dónde empieza uno y dónde termina el otro. Lo que sí sabemos es que nos llevó un mensaje positivo a los hispanoamericanos, que además fue un gran filántropo en vida, y en muerte de él recién falleció su sobrino Eduardo Moreno Laparade, que él continuó la obra de su tío, porque es una obra benéfica. Hay un mural de Diego Rivera en una avenida que se llama de los Insurgentes, hay un teatro ahí, Teatro de los Insurgentes, y hay un gran mural de Diego Rivera donde al centro está Cantinflas, donde le pide a los ricos para darle a los pobres. Así. Sí. Es un Robin Hood hispanoamericano, y entonces eso lo eleva a un nivel superior, porque no solo hay que divertir, sino que también hay que amar, comunicar y ayudar al que menos tiene. Sí, sí, maestro. Bueno, cuando de pronto usted está haciendo una obra, usted mentalmente se mete en, como hacen los actores o los teatreros, o sea, se mete en el personaje. De pronto tenga una anécdota curiosa que pueda relatarnos al respecto. Bueno, sí, siempre se mete uno en el personaje, y cada vez más, sobre todo a los que nos gusta la historia, y yo creo que todo aquel que se dedique a las artes plásticas está asociado con la historia, porque su obra nos plasma un antecedente que se vivió y muchas veces es testimonial de ello. Sí, hay muchas anécdotas. El que le den a uno un presupuesto y tener a uno un mecenas, todas las peripecias del taller, porque yo digo que la escultura duele. Todo aquel que esté estudiando escultura quiere serlo, tiene que ser un gran masoquista. Y cuando Sí, digo duele, no lo digo en el sentido metafórico. Déjeme decirle que las esculturas, cuando tienen el pie estirado y uno pasa y no las ve, patean. Cuando uno las labra, pues uno le pueden caer piedras en los ojos. Cuando uno hace fibra de vidrio, da una comezón terrible y hay que lavarse las manos con thinner. Cuando uno solda, se puede quemar la retina, se puede uno caer del andamio. Solo para cargarlas hay veces que necesitamos la ayuda de uno o más hombres o de una gran grúa para hacerlo. Entonces, sí, tiene ese esfuerzo, y muchas veces no todo lo que hacemos es cabalmente artístico. ¿Por qué? Porque hay un oficio detrás. Augusto Rodin decía que hacer escultura era como pegar tabiques, y efectivamente las esculturas se construyen, y no es una anécdota, pero también es una reflexión, decirles que la escultura también es cultura. sí, sí, maestro, qué interesante. Maestro, yo quiero mostrarle sobre esta elaboración que usted hizo de la Virgen de Guadalupe. Entonces, para que usted nos hable un poquito de ese proceso y todas esas situaciones por las que usted pasó, ya voy Claro. aquí está. Bueno, ahí vemos Santa María de Guadalupe, un milagro hecho bronce. Entonces, maestro, eh, ¿cómo logró usted concretar esa escultura? Si tuvo algún problema o si pues lo llamaron, este es el hombre que necesitamos para hacer esta escultura, o cómo logró contactar esa escultura como tan majestuosa. Mire, todo lo que es una escultura religiosa, toda escultura religiosa, detrás de ella se esconde, o hay veces que no se esconde, sino que es muy palpable y se puede ver un milagro. Este no fue la excepción, es el milagro de la Guadalupana. Mire que para hacer una escultura, ya no le digo de 30 metros como es esta, sino una escultura mucho más modesta que puede ser de 2 metros,
hay que hacer un contrato, dar una fianza, toda una serie de problemáticas. Hay que dar 4 vueltas, tratar de conquistar al mecenas o seducirlo, hablarle mucho de la obra. Este no fue el caso. La escultura me la encomendó la mismísima Virgen de Guadalupe. Como que no me lo puede creer y nadie me lo creería. Sin embargo, un día me llamaron un patronato de la Virgen de Guadalupe y me dijo: maestro, ¿me puede traer el día de mañana un presupuesto para hacer una Virgen de Guadalupe de 30 metros arriba de un cerro? Y les dije que sí. Al otro día llevé mi presupuesto y me dijeron: maestro, usted aquí presupuesta 3 años, solo tenemos 1 año, ¿lo puede hacer? Dije que sí, y ese día salí con el presupuesto aprobado, con la cuantía necesaria para empezar. Hicimos una pieza que desplanta a 120 metros de nivel de carretera sin un camino previo. Durante todo 1 año trabajamos en ella más de 150 personas en diferentes talleres y ya en obra no tuvimos un solo accidente. Y mire que estábamos trabajando a gran altura, solo el pedestal mide 5 metros y luego más 30 metros y poner un polipazo en la parte de arriba. En la base de la escultura, ahí está una arañita parada, ese soy yo. Y la verdad es que terminé la obra, no me lo ha de creer, casi nunca pasa eso. Antes de que la terminara, ya me la habían pagado. Pero es la Virgen. Y la Virgen, mire, está ahí el cerro. No hay camino, hay que hacerlo todo manualmente para llegar. No hay carretera, no hay grandes grúas. Básicamente hay que subirla a la egipcia en trozos de 2 por 3 metros que más o menos pesan entre 400 y 500 kilos. Todo con un entusiasmo guadalupano. Yo no le puedo decir que se me apareció, que tuve una revelación, un sueño, no. Pero hay algo que nos inspiraba a todos a realizar esta obra y la terminamos en tiempo y forma, exactamente en 1 año. Una gran satisfacción, pero también recuerde, estamos en tierras iberoamericanas, donde decía Atahualpa Yupanqui: soy de tierra colorada donde no sabe llover, donde nadie se hace rico cuando le da por crecer. No, no me hizo ni rico ni famoso. La Virgen no necesita de eso, ni es de relumbrón. La escultura es del tamaño de la estatua del Libertado del Cristo del Río de Janeiro. Y sin embargo, prácticamente aparece modestamente en un catálogo íntimo. Me han preguntado, bueno, ¿por qué no estuvo hasta la punta del cerro? ¿Por qué no fue de ese tamaño del otro? Porque la Virgen es modesta y es sencilla y no es una imagen de relumbrón. Es una imagen mística que amamos los mexicanos, que creo que se ama en muchos lugares del mundo, y que por su modestia, ella no es Dios, pero es la Madre de Cristo, que nos ilumina y con su bendición y su luz nos permite seguir adelante. Y solo me queda a mí la satisfacción de haber realizado tal vez la escultura en bronce más grande de Latinoamérica. Maestro, una pregunta técnica es que, bueno, me imagino que ese terreno tiene que ser bastante pedregoso y entonces la cimentación de esa escultura, maestro, ¿cuántos metros tiene hacia abajo? De la tierra hacia abajo, ¿cuántos metros puede tener esa cimentación? Para que no se caiga eso, pues porque lógicamente es una cosa colosal y bastante pesada. Hay un poeta mexicano, Ramón López Velarde, que en un verso que se llamaba Suave Patria dijo que nuestra historia es como cortarle a la epopeya un tajo. Efectivamente, le fuimos y le cortamos al cerro un tajo para poder poner ahí la Virgen de Guadalupe. Si a un principio de la elevación tenemos una pendiente de 45 grados, ya para llegar a la Virgen tenemos una pendiente de 60 grados
que ya no hay camino, sino que había que poner un riel y un malacate para subir las piezas, porque tampoco ya podíamos entrar a pie. Después hizo una escalinata de arriba hacia abajo. Tuvimos que hacer una cimentación, sí honda, aproximadamente unos 8 metros, y no fue tan honda porque sí, el terreno es rocoso y eso nos permite que tenga una gran estabilidad. Sí usa un estudio de suelo y sí la mantiene. Una cosa que habría que decirle, que las esculturas no son muy pesadas. La verdad, todas las esculturas son muy ligeras. ¿Por qué? Porque no es un edificio donde tenga una circulación de habitantes, ni va a cargar nada. Se carga a ella sola. También es cierto, es hueca, porque es de bronce. También si fuera de piedra, también sería hueca, no sería maciza. Y eso hace que la escultura no sea muy pesada. Uno de repente dice, por ejemplo, una pieza de 3 metros, podríamos decir que pesa 1 tonelada, y de repente la gente se asusta y dice, oh, 1 tonelada. 1 tonelada es un tinaco de agua, 1 metro cúbico. Y ya cualquier ingeniero o arquitecto dice, ah, no, pues no, no es tanto. Esto pasa con esta pieza, más o menos ha de tener unos 150 toneladas, que uno dice, son muchas, pero si fuera un edificio habitable, pesaría tal vez 10 veces más. Sí, Entonces, no son tan pesadas las esculturas por su forma, son bastante resistentes a desfogar el viento. Entonces, no tenemos tanto problema constructivo, pero sí, hay que tener cuidado y hay que hacerlo bien, porque las esculturas deben de durar más que una vida, y en el caso de la Virgen de Guadalupe debe de durar muchas vidas. claro. Maestro, cuando está en la elaboración de las manos, que ya pues el taller de fundición, me imagino pues que el taller es del maestro Vicente, Vicente Riveros, usted le encomendó que hiciera la mano, pero vaciada de una vez, o sea, que no tuviera partes ni que hubiera que soltar nada. ¿Cómo hizo ese maestro para subir eso allá a donde, pues, a donde estaban? Porque es una altura altísima y no tiene, ahí no se pueden colocar andamios, ni se podía colocar nada, nada, pues que y no había soporte. ¿Cómo afianzarse ahí? Mire, hicimos primeramente una estructura, imaginemos un edificio de 10 pisos de altura, y es una estructura de acero suficiente para que pase por dentro del cuerpo de la pieza, y después levantamos una columna también de acero que sobrepasara a la pieza aproximadamente unos 5 metros. Quiere decir que estábamos de la base del pedestal a 35 metros de altura. No hay grúas. La pura vigueta que sustenta un polipasto, la vigueta pesaba 600 kilos y el polipasto pesaba 400. Eso hay que subirlo con garruchas manuales a una altura y en un momento en que la estructura se mueve. Y déjeme decirle, cuando está uno allá arriba, sí se siente bonito que se esté moviendo, pero siempre el delirio de escalar alturas, muy propio de nuestras tierras. Y una vez que pusimos el polipasto cargaba, está hecho para que cargara 1,5 toneladas, o sea, 1,500 kilos. Aproximadamente cada mano pesa unos 600 kilos de peso, entre 600 y 800, no lo tenemos exacto ni lo pesamos, una pesa más que la otra. En fin, se subió y sí se cimbraba la pieza, resistió muy bien, siempre con el cuidado adecuado, porque además, una vez que ya estamos en altura, es mejor que las piezas delicadas vayan totalmente terminadas. Y efectivamente no usamos andamios, usamos lo que llamamos hamaca. ¿Qué quiere decir? Que volamos una plataforma donde se puede uno parar en forma de canastilla, y en ese sentido la vamos terminando, soldando, y realmente, debido a un trazo previo que se hace y al corte de fundición, podemos colocar la pieza pues en forma más económica que hacer un andamio, y hay veces más efectiva, y cada vez que necesitemos retocarla, limpiarla, podemos tener acceso a bajar nuevamente a ella en la parte exterior.
Exacto. Maestro, y este modelado técnicamente fue después luego sacado ese molde, veo que hay fibra de vidrio, es un molde hecho con fibra de vidrio resistente a la cera, me imagino yo que es a la cera o fue a la arena. Sí, fue una fundición entre arena y cera. A ver, se llama fundición a la cera perdida porque se mete la cera en un investimento. Pensemos que es un sándwich, la mitad, en medio del sándwich está la cera, luego investimento por dentro, por fuera, se le pone encolada, se le mete a un horno, se le aplica calor, la cera se deshidrata, se hace líquida, se va, y entonces el espacio que ocupa la cera va a ocupar el bronce, por eso se llama cera perdida. El otro, el de la arena, es una adobera donde se pone también una cera, se le da la forma, se aprieta y se hace en dos partes, se le hace un coladón y se vacía. Bueno, los que saben de esto lo entendieron y los que no, pues no. Se oye muy sencillo, sí tiene una cierta complejidad. Cada pieza que se hace, más o menos cada metro cuadrado llevaba 4 fundiciones de medio metro cuadrado cada una, grosso modo. Sin embargo, las piezas como se funden el bronce lo elevamos a 2200 grados centígrados y estamos vaciando como en 1800. Cada vez que se enfría ligeramente se descuadra, se acharola, decimos nosotros, y entonces hay que estarlo torciendo, aplicándole tracción o compresión. En fin, entonces sí lleva muchas fundiciones de los dos sentidos. Hubo una fundición maestra que fue la de los maestros Rivero, es toda una familia de fundidores virtuosos que lo tienen también por herencia. Sin embargo, no se daban abasto, ellos dieron a fundir las piezas tanto en cera como en arena a otras 3 fundiciones afines a él y se armó en una sola fundición, un prearmado, pero el armado definitivo fue en obra. Ya en obra hay que subir las secciones, soldarlas, afianzarlas y unirlas a su estructura fundamental, que es la estructura de acero. Y bueno, fue un año maravilloso de mi vida, creo que el más maravilloso porque tenía un grupo de personas y de operarios que estábamos en pos de un solo sueño, un solo ideal, y que lo vimos plasmado en una ilusión mística, en un sueño, pero en una realidad, porque la realidad es que el milagro existe, y tan milagro es que efectivamente, cuando oye uno la evolución de piezas de ese tamaño, que siempre son 7, 8 o 10 años para su elaboración, y nosotros, claro, con herramientas y técnicas modernas, lo hicimos en un año. Sí. Maestro, estas esculturas que están acá de la Virgen son una especie de maqueta, ¿verdad? Ahí Sí, se fue calculando, como decir, el tamaño a escala, pero me parece bastante complicado porque usted lo explica de una forma tan sencilla que parece que lo hiciera así como cuando dijeran, hágase la luz. ¿Cómo, cómo es esto de estas maquetas? ¿Cómo funciona esa escala ahí? Porque es bastante complicado eso. mire, la verdad es muy sencillo. Hay veces como anécdota dicen que a Miguel Ángel le decían que cómo labraba una escultura en mármol y decía, pues nada más le quito el mármol que le sobra. Y Así sonaría a broma, pero hay una gran verdad en ello. Le diré la mejor técnica, no solo para hacer esculturas, sino para hacer cualquier labor en nuestra vida. Hágala con amor, con afecto, con disposición, y va a ver, incluso entre más difícil, más va a ser el regocijo de hacerla. Entonces, la verdad, cuando nos entregamos a nuestro trabajo, lo hacemos con gusto. Los que nos dedicamos a las artes plásticas, decimos que jugamos con los volúmenes, como los bailarines juegan con la danza y como los músicos juegan con las notas musicales. Sí, debe de haber un regocijo y un gusto por hacerlo. Y cuando usted hace algo sonriendo, la obra que usted haga, no importa la que sea, puede ser una obra
culinaria o esta entrevista que usted está haciendo saldrá bien porque la hace uno con la mejor disposición. Claro, con Sí, mucho amor. sí, hay una técnica para hacerlo, por supuesto, hay una escala, hay una proporción y hay que tener un poquito de escuela, un poquito de estudio o de sentido común. Y usted dice que es el sentido común. En las artes plásticas, se lo voy a decir en tres: la vertical, la horizontal y la profundidad. Son las tres dimensiones y cuando lo tenemos en nuestro cerebro relativamente claro, porque puede cambiar en muchos sentidos, creo que estamos en buen terreno para empezar a hacer una obra. Claro, claro, maestro. Así es. Aquí ya vemos la estructura esa de la que usted estaba hablando. Es como una torre, ¿verdad? Y hay unas escaleras ahí para ir subiendo y no tener inconveniente de subir las otras piezas. Así es, así es. También vemos acá ya otra parte de lo que ya van subiendo. Bueno, aquí, supongamos, aquí vemos un segmento. Vemos el otro segmento al lado. Ese segmento, aproximadamente veo que tiene como 1,80 m, 2 metros, ¿verdad? Y va pegándose uno con el otro y se va haciendo la forma. Así es, se va soldando cada junta para que, bueno, todo quede en bronce. Ya sobre todo una pieza muy grande, el bronce básicamente parece un papelito, aunque puede ser más o menos como de 1/4 de espesor, que se soportaría por ella misma, pero si necesitamos una estructura de acero que le sirva de corazón y que le dé estabilidad y nos dé seguridad de que ahí va a permanecer durante muchos, esperemos, siglos, tal vez milenios. Y cuando le digo milenios, estamos hablando de que, por ejemplo, los caballos de San Marcos, que decían que estaban en el hipódromo de Constantinopla, las cruzadas lo llevaron a Venecia y todavía existen. Entonces, quiere decir que nuestras piezas pueden durar mucho tiempo. Aquí vemos el acarreo de una de esas piezas. Ahí hay 12 hombres. En una parte más alta ya se usan lazos para subirlo y luego hay un polipasto para subirlos en la parte más alta. Usamos varios polipastos, uno maestro general grande y otros más pequeños para las partes adyacentes. Este es el modelado del rostro. Ahí más o menos se puede ver el tamaño comparado con una persona con una escala humana, que soy yo que estoy ahí trabajando, y la Virgen pacientemente espera a que yo dé el último paso de estique. Maestro, este modelado es hecho en arcilla, ¿verdad? No, fue hecho en plastilina. Ah, caramba. O sea que Cuando, ella tenía un alma adentro, o sea, me imagino que de pronto está primero alguna estructura, será en icopor o no sé, en yeso, para después aplicarle la plastilina adentro, porque afuera, porque me imagino yo que pues una plastilina sólida, ¿cuántos miles y miles de kilos se gasta eso? más o menos tiene un espesor de 2 centímetros de plastilina y lleva una estructura de varilla, más o menos con un espacio entre varilla y varilla de unos 15 a 20 centímetros, y con eso se sostiene la plastilina, no importa la posición en que esté, y se permite modelar. Cuando me dice que puede ser de arcilla, los americanos a la arcilla o al barro le llaman clay. Clay. Cuando es natural, es water clay, porque es una arcilla con agua, es lo que conocemos como barro, greda y cuando es plastilina le llaman water clay o plastilin. La plastilina es un poco más versátil para esta clase de trabajos. Mire, Aquí por ejemplo, aquí se ve cómo estamos montando la cara y se ve hasta arriba el polipasto que pusimos, el que le dije que pesaba 400 kilos y la pura vigueta 600. Y luego vemos las canastillas con las que se está trabajando y soldando la pieza. Es muy cómodo, incluso yo le puedo decir que puede ser más cómodo que los andamios. Y hay veces que el andamio puede estorbar más que lo que ayuda. En todo momento podemos ver la pieza íntegra. Si tuviera el andamio no la podemos ver. Sin embargo,
estamos observando las diferentes capas, cómo se pueden ir soldando y terminando. Yo quería subir toda la cara completa, pero ya era muy pesada y no nos resultaba. Entonces la cara la hicimos en 3 secciones y ahí se ven las secciones Ahí se donde, ven, sí, ahí se ven claramente. sí, en horizontal, cómo se van soldando. Claro, ahí hay que terminarlas y luego pues darles un lucimiento y un modelado también en el mismo metal. Por la parte de atrás se ve la estructura de los rayos, porque todavía los rayos en bronce ahí faltaban. Y se ve la estructura interior, hay que soldarla por dentro, por fuera, por dentro, y unirla a toda la estructura fundamental o corazón para que nos resista, pero también porque le afectan los rayos del sol, no es porque el sol le afecte directamente solo a la pátina, sino que la pieza se mueve, con el calor se expande, con el frío se contrae, aunque sean pequeños fracciones de milímetro, eso puede ser que le cause cuarteaduras a la pieza, pero cuando está completamente armada y estructurada cada parte con el todo, eso nos hará que nos dé un resultado final de bastante solidez y vamos a pensar que nos va a durar muchos años, nada más. Maestro, Sí, maestro, cuando usted estaba hablando de una estructura en acero, si nosotros cambiamos esa estructura en acero y la colocamos en fierro, un ejemplo en fierro, y le colocamos una protección, es válido o igualmente ese fierro va a ceder con el tiempo? sí, no cede, no cede, no, por supuesto que no. No, le digo, la pieza una no es pesada, ninguna pieza es pesada. Si usted alcanza a ver ahí el borde de la pieza, es como un papelito, aunque mide 1/4 de pulgada o tal vez un poco más en algunos lugares, mide hasta 1 centímetro de espesor, pero ya unido sigue siendo metal y el metal es muy resistente. Incluso el fierro y el fierro fundido puede tener mucha resistencia y hay veces que el hierro por sí mismo puede ser más resistente que el acero. El acero al estar, si está demasiado templado, fácilmente se puede romper. El hierro se puede doblar, pero no se rompe. En fin, hay varias circunstancias. No hay que ser un gran conocedor de metales, pero sí hay que tener un sentido común adecuado y obviamente preguntarle al distribuidor o a la persona que nos va a vender el material su resistencia, porque también hay que entregar una memoria constructiva y hay que entregar un cálculo de resistencia de materiales. Eso no lo hice yo, pero para eso se contrató un buffet y fue supervisado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad del Estado de México. Exacto, maestro. Y con respecto a la corrosión, o sea, el óxido y esas cosas, eh, me imagino pues que eso llevaba una protección. Sí, lleva un recubrimiento que es un anticorrosivo, se le llama primer, y encima del primer también tiene una laca catalizada, por si nos falla uno está el otro. De todos modos no tiene por qué oxidarse, no es los lugares de costa y de playa si hay mucha humedad, este no es el caso, pero sí puede tener humedades y sobre todo cuando hace frío se puede condensar por el frío una agua en el interior, pero al estar exento de que le penetre la humedad, pues la pieza ahí va a resistir siglos enteros. Ya, aquí vemos ya la vista de, ya general del tajo que se le hizo a la montaña para montar la cimentación y los 8 metros de lo que usted estaba hablando y todo eso, maestro. Pero entonces la escultura se ve dorada. El dorado llega el tiempo en que también con la brisa él se va poniendo negro. O sea, ¿eso tenía alguna protección para que permanezca así brillante, muy llamativo, o sea, como luminoso? A ver, mire, le voy a decir algo que puede levantar el escándalo en las mentes ortodoxas de la escultura. Esta escultura tiene un recubrimiento de pintura, no es una pátina.
Le voy a decir qué es lo que pasa. Si la hubiéramos patinado, no importa el tono, en la actualidad estaría totalmente oscura la pieza. Y usted dice, bueno, qué feo pintarla. Lo que pasa que en la antigüedad se patinaban las piezas porque la pintura que existía, cuando la pieza se vuelve fría por la noche y luego caliente en el día, tan caliente como el cofre de un coche, llega un momento que empieza a repeler esa pintura y por eso se patinaba. Porque además el cobre que tiene el bronce, porque el bronce es una aleación, no es un metal en sí, sino es una aleación de metales, su cantidad de cobre nos permite dar pátinas de diferentes tonalidades, o sea, diferentes oxidaciones. Ahí tiene la capa de primer, nada más. Pero la industria, la gran industria automotriz del mundo, estudiaron las pinturas para los coches, no para las esculturas. Pero un coche en su cofre tiene un calor enorme, más aparte el que le da el sol por fuera. Y usted puede ver después de 10 años un coche que está al exterior que conserva su pintura. ¿Qué quiere decir? Que hay una técnica de la pintura moderna y en la actualidad las pinturas acrílicas y automotrices tienen una resistencia a los rayos UV, que son los rayos del sol. Si pintamos la pieza, de todos modos, tiene una emulsión de barniz, pero es metal. Entonces, esa pieza fue pintada y al día de hoy está como el primer día. Brilla con el sol porque la pintura tiene algo que se le llama la perlita. Tiene una perla ahí que le da un brillo tornasoleado Sí. y la pieza brilla. Y déjeme decirle que piezas que yo tengo en mi taller desde hace 40 años están incólumes. Quiere decir que esa pieza, tal vez dentro de 40 o 50 años, haya necesidad de ir a darle un retoque, pero va a ser sencillo hacerlo por la técnica en que lo hicimos. Aquí está la Estatua de la Libertad y hay un hombre parado junto. Cuando ve la imagen de la Guadalupana, también va a ver, de la Virgen de Guadalupe, me va a ver parado junto y va a ver que son piezas equivalentes. Sí, Por ahí hay otra foto por ahí del Cristo de Río de Janeiro y también se ve una imagen de unos trabajadores que están en el modelo de yeso y le digo, son piezas equivalentes en su tamaño. Si una es 2 o 3 metros más grande que la otra, ya no es relevante. Aquí está el Cristo de Río de Janeiro. Se ven unas personas atrás de pie y unas sentadas. Si las paramos frente a la escultura, vamos a ver que son tamaños equivalentes. Un poquito más grande uno que la otra. Sí, ahí está, maestro, claramente. Bueno, aquí vemos ya la finalización del maestro Víctor Gutiérrez sobre lo que es la elaboración de la escultura. Bueno, maestro, me parece como decir, un buen manjar, una cosa selecta, muy, muy interesante. Pues déjame decirle que quiero felicitarlo porque también hoy es el Día del Escultor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Maestro, ya no podemos hablar, hay que felicitarlos o hay que tener conmiseración de ellos. Le digo, los escultores de la rama de las artes plásticas son los que tienen un espíritu más espartano. exacto, maestro, sí, eso es, desde que uno comienza mentalmente, esto es un reto y hay que hacerlo. Sí, todo pues hecho con amor y tratar de hacer lo más todo posible con todo el positivismo del caso. Maestro, estos estudiantes de arte, estos estudiantes o jóvenes artistas que quieren ser escultores, que quieren ser escultores exitosos, ¿qué consejo le podemos dar a ellos? Mire, le podemos dar muchos consejos, pero uno importante que no solo es para los escultores, aunque los trabajadores plásticos trabajamos muchas veces en la intimidad, tenemos que tener unas buenas relaciones públicas para tener una relación con la sociedad. Hay que tener buenas relaciones públicas que empiezan por nuestra familia. Mire, los escultores, cuando yo era joven, un día un amigo me dijo, oye, Víctor, ¿y quién es tu abogado? Le digo, ¿abogado?
no tengo ningún pleito judicial con nadie. Y me dijo, todos necesitan un abogado. Cuando pasaron los años y firmé contratos, etcétera, se requiere un abogado. Se requiere tener un doctor familiar. Se requiere tener un buen contador, un buen administrador, un buen representante, un buen director artístico. No se sientan supermanes. Siempre habrá un maestro que los oriente. Siempre debe haber un representante. Hay veces que a mí me tocó a veces ser mi chofer, mi repartidor, mi cargador, mi contador, pero ¿sabe qué? Hay que hacerse de ese equipo para que puedan exponer y para que sean felices trabajando con el hombre. Los escultores necesitamos trabajar con otras personas, varones o damas que nos auxilien, trabajar en equipo. Hay una máxima que dice, ni el gobierno todo, ni el individuo solo. No estén solos, no viven solos, no se aíslen. Si no los comprenden, no traten a las personas. Pero si los comprenden, únanse y así será más placentero. El vivir en compañía es la situación más deliciosa y lo mejor de la soledad es compartirla con alguien. Claro, claro, maestro. Bueno, maestro, se nos acaba el tiempo y pues le puedo comentar que para mí es un placer que usted haya estado aquí aceptando esta invitación y sobre todo, pues, ¿qué tiene que decir al respecto de la invitación de este canal que se llama Jaime de la Hoz Artes Sin Límites? Pues mire, que me hayan invitado el maestro Jaime de la Hoz en un país hermano, entrañable y que queremos mucho en México como es Colombia. Y déjeme decirle que aquí nos han llegado unas colombianitas, barranquilleras, algunas de ellas, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena son tres perlas. Pero mire, la verdad, nos gusta su forma de hablar, su forma de sentir. Somos los mismos americanos. Entonces, y también provienen ustedes de una gran cultura, así como los mexicanos. Tienen el sabor de la salsa, de la rumba, del vallenato y de la cumbia. Tienen la sonrisa de nuestra tierra y la esperanza que tenemos todos nosotros. Somos uno solo, así que si un país hermano como Colombia, con un hombre joven, porque usted es un hombre muy joven, Jaime, gracias por esta convocatoria. Un saludo a nuestros hermanos colombianos. Bueno, muchas gracias, maestro, y nos vemos en la próxima, en la segunda parte, que es una parte importantísima porque hay mucho trabajo del que hablar. Y como decíamos por acá, hay bastante tela por cortar. Bueno, entonces nos vemos en la próxima y hasta luego, maestro. Hasta luego, muy buenas tardes. Felicidades a todos.